Estamos en un mes al cual muchos llaman el mes de la Navidad. Y al ver todo lo que sucede en este mes, surge una pregunta en cada una de nuestras mentes y es la siguiente. ¿En qué se ha convertido la Navidad? ¿O en qué hemos convertido la Navidad? Hemos llegado inclusive al punto de celebrar algo con gran intensidad, algo que ni siquiera sabemos lo que es. Regalos, intercambios de regalos, hallacas, pernil, pollo para aquellos que pueden. Inclusive en estos días incurren las personas en deudas que serán pagadas después, porque si no se compran regalos en este mes, no es Navidad. Y es en este tipo de cosas en los que hemos convertido esta fecha. Pero surge otra pregunta, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Bueno, muchas cosas son meramente tradición. Hacemos lo que hacemos porque siempre lo hemos hecho así. Y cabe destacar que no todas las tradiciones son malas, pero no necesariamente todas son buenas. Y sin duda alguna todos nosotros de alguna manera tenemos alguna tradición. Pero si hablamos de la verdadera Navidad, sin duda alguna es importante hablar del nacimiento, de la obra y de la resurrección de nuestro Señor en la cruz. Y de los 4 evangelios, el evangelio de Lucas es el que más información nos brinda acerca del nacimiento e infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y es a ese evangelio donde quiero que entremos hoy para ver acerca de las verdades del consuelo verdadero que trae Cristo, quien es la verdadera Navidad. Por eso quiero que leamos, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 25 en adelante. Lucas 2, verso 25, y dice las Santas Escrituras. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29 de Lucas 2, dice Simeón, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma misma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36 de Lucas 2. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y miren esto, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Tenemos una historia hermosa, un encuentro maravilloso y una verdad eterna para cada uno de nosotros.
Y en esta mañana veremos en nuestro sermón dos puntos centrales. Uno, el preludio de este encuentro, y luego vamos a ver los detalles de este encuentro. Y nuestro sermón tendrá unos subpuntos, pero todos se van a derivar de estos dos. Así que en primer lugar vamos a ver el preludio de nuestro encuentro. ¿Qué es lo que estaba sucediendo previo a las palabras que acabamos de leer? Y para entender esto debemos comenzar a leer Lucas capítulo 2 del versículo 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos. Detalles aquí. En primer lugar, Jesús es circuncidado. Y el texto nos dice en Lucas que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Según la tradición, se le colocaba el nombre al niño al momento que era circuncidado, no antes. Y es en ese momento que se le coloca el nombre Jesús, tal cual como el ángel se lo había dicho a María. Y ellos traen a circuncidar a Jesús conforme a la ley. Así que tenemos aquí a unos padres, a una familia obediente al Señor. Si el Señor dice que hay circuncidarlo al bebé al 8º día, nosotros lo haremos porque estamos llamados a honrar al Señor por encima de nuestros deseos. Y María y José traen a Jesús a circuncidarlos conforme a la ley. Pero hay algo acá. Dice que los padres también se purificaron conforme al rito de Moisés. Especialmente la madre debía purificarse y ella lo hace conforme a la ley. Otra obediencia al Señor. Y hay algo que el texto dice muy interesante acá. Y es lo siguiente, y es que al momento que cualquier niño abría la matriz de su madre, era llamado del Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor, incluyendo a sus hijos. Así que aquí tenemos una especie de redención. Los padres pagando al Señor un sacrificio por ese hijo que Dios les había dado. Pero ¿qué es lo que ofrecen María y José? Dice que ofrecieron unos tórtolos o unos palominos conforme a la ley de Moisés de nuevo. ¿Qué nos indica esto? Que esta familia que está ofreciendo este sacrificio a Dios por su hijo era una familia muy pobre, porque según la ley este era el tipo de sacrificio que ofrecían las familias de pocos recursos, 2 palominos, 2 palomas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el Rey del universo, el gran Salvador del mundo, vino a nacer en una familia muy pobre. Y esto es totalmente contracultura cuando vemos cómo nacen los reyes de nuestra sociedad. Quienes vienen en cunas de oro, con gran poder desde que nacen, con muchas riquezas. Pues el Rey del universo, el gran Salvador del mundo, no vino así. Nació en una familia muy pobre y este sacrificio así lo indica. Y otro detalle es que Jesús es presentado conforme a la ley. Tenemos a una familia obediente al Señor, pobre, pero obediente al Señor. Y dice el verso 25 de Lucas 2 que leímos hace un momento: y aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Aquí hay otro detalle importante, porque este es un hombre cualquiera. No se nos dice que era ninguna especie de rey, ningún general del ejército, ningún hombre lleno de riqueza. Se nos dice, había allí un hombre llamado Simeón. Otro aquí personaje
sin mucha reputación, sin mucha influencia, y esto nos recuerda la gracia de Dios para salvar a los pecadores, no por lo que tengamos, no por lo que somos, sino por la pura gracia del Señor. Y esto solo recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dice que de lo vil y de lo sucio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fue de allí a quien Dios nos escogió a ti y a mí, de lo vil y de lo sucio. Y se nos dice de Simeón, este era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. No se nos dice mucho de Simeón. De hecho, no sabemos nada del pasado de Simeón. Pero lo que se dice de Simeón es muy bueno, a pesar de que es muy poco. Luego de darnos un nombre, se nos dice 4 cosas acerca de Simeón. En primer lugar, se nos dice que era justo. En segundo lugar, se nos dice que era piadoso. En tercer lugar, se nos dice que esperaba la consolación de Israel. Y como veremos más adelante, el tema de la consolación de Israel era un tema muy predominante en los profetas del Antiguo Testamento. Pero también se nos dice de Simeón que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos y amigos presentes, Dios siempre tiene un remanente, siempre. Dios siempre tiene un remanente en los lugares oscuros y en los tiempos más difíciles. Por más que a lo largo los hombres han tratado de destruir la institución más gloriosa de este mundo llamado la Iglesia del Señor, no han podido, porque pase lo que pase, sea la situación que atravesemos, Dios siempre tendrá un remanente. Un pueblo que le sirva fielmente a pesar de las situaciones más crudas, más duras de este mundo. Siempre Dios tendrá un remanente. Pero en esta historia, no dejen de notar el rol del Espíritu Santo aquí. Es mencionado 3 veces en estos 3 versículos. En primer lugar, se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón de un modo notable. Recordemos algo, mis hermanos, y es que el Espíritu Santo no había sido dado aquí como había ocurrido en Pentecostés. Así que estamos hablando de un hombre, un pecador que gozó de un privilegio especial. Y ese fue Simeón. Pero también se nos dice acerca del Espíritu Santo aquí, y es que el Espíritu Santo le había revelado algo de lo que sería testigo antes de morir. No se nos dice cómo recibió esta revelación, pero se nos dice que la recibió. Pero en tercer y último lugar, se nos dice que el Espíritu Santo fue quien guió a Simeón a ir al templo en el momento exacto que Jesús fue llevado allí. Fue el Espíritu Santo que le dijo a Simeón, este es el momento, allí está el Mesías, allí está el Salvador del mundo, ve. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces perdemos de vista cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Yo les decía a los hermanos hace un tiempo, compartiendo la serie sobre la doctrina de la santificación, que antes de la Reforma hablábamos del Espíritu Santo de una manera atroz, obviamente distorsionada muchas veces, pero de una manera atroz, y luego que llevamos a la Reforma, el Espíritu Santo quedó a un lado. Y no, nosotros adoramos a un Dios trino y servimos a un Dios trino. Así que este texto nos muestra la obra del Espíritu Santo aquí, en la vida de Simeón. Y el Espíritu Santo obra hoy en tu vida y en la mía. No lo olvidemos. Hermanos, es importante también resaltar que así como nosotros hoy conocemos al Espíritu Santo como el Consolador, antes de la encarnación, los rabinos se referían al Mesías como el Consolador. Y este texto nos dice algo. ¿Cuáles son las palabras que expresa Simeón cuando tiene cargado al bebé? Mis ojos han visto la consolación de Israel. Y según este texto, Israel necesitaba consolación. Pero, ¿cuál era la causa de su tristeza de tal manera que necesitaban consolación? ¿Por qué necesitaba Israel consolación? ¿Por qué ahora Simeón podía irse en paz?
Miren, Israel siempre anheló a un rey que viniera con poder a vencer al imperio romano y liberarlos de esclavitud y de esclavitud y de esclavitud. Pero este rey, el cual había visto los ojos de Simeón, venía a hacer algo mucho mayor. A liberarlos no del dominio del imperio romano, sino a liberarlos del dominio del pecado en sus corazones. Y esta redención que este Mesías venía a hacer, no iba a venir sin un conflicto y sin sufrimiento. No vendría en la manera en la que la mayoría lo estaban esperando. Esta redención incluiría sangre y sacrificio, y era eso lo que Cristo venía a hacer. Por eso quiero, para que entendamos un poco las palabras de Simeón, podamos ir al Antiguo Testamento y ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 1 en adelante. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante, y luego regresamos a Lucas. Isaías 40, verso 1. Para poder entender a qué consolación se refería a Simeón y cómo el pueblo de Israel había malinterpretado esa consolación. Miren lo que dice el profeta Isaías, Isaías 40, verso 1 en adelante, hablando el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Y qué dice luego? Que su pecado es perdonado. Miren con qué está relacionada la consolación. Y sigue diciendo que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿A qué les recuerda esto? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5 de Isaías 40. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Verso 7 de Isaías 40, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermano, qué texto tan hermoso, que tiene un cumplimiento, una porción en la primera venida de Cristo y otro cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Recuerden que la primera venida de Cristo tenía un propósito y la segunda venida de Cristo tiene otro propósito. Y luego de esta profecía pasaron muchos años, pero había un remanente. Había una manada pequeña de hombres y mujeres que esperaban ese momento de consolación. Que a pesar de las situaciones adversas que vivían bajo el yugo del imperio romano, había un remanente esperando la consolación de Israel, esperando el cumplimiento de esa profecía, anhelándolo ansiosamente con gran fe. Como decía el canto de ahorita, por fe profetas hablaron fiel y por fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Hermano, es como si Dios aquí, al darles esta promesa de consuelo, estuviera reconociendo que ciertamente el pueblo tenía suficientes motivos para estar tristes,
pero que debían mantenerse expectantes para la llegada de esa consolación. Y dice el doctor Sproul, quien partió con el Señor esta semana, y él decía lo siguiente acerca de esta frase, la consolación de Israel. La frase es utilizada en la Biblia para llamar la atención a la esperanza judía de la venida del Mesías. Aquellos judíos que habían gemido en tiempos de esclavitud, que habían llorado en tiempos de exilio y que ahora eran oprimidos bajo la carga pesada de la tiranía de Roma, miraban al cielo esperando su liberación del sufrimiento. Como pueden observar, decía el doctor Sproul, son las promesas que experimentan tristeza, frustración y el dolor continuo las que requieren ser consoladas. Solo las personas que experimentan dolor y sufrimiento son las que necesitan ser consoladas. Dice Simeón, he visto la consolación de Israel. Ahora que hemos visto el preludio, veamos nuestro último punto, y es la descripción de este encuentro en los versículos 27 en adelante. Dice, y movido por el Espíritu Simeón, Lucas 2:27. Y movido por el Espíritu Simeón, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, en este momento Jesús debió tener unas 6 semanas de nacido aproximadamente. Estaba muy pequeño. Y Simeón toma al bebé en sus brazos y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Hermanos, la pregunta que surge es, ¿Simeón vio a Jesús o a la salvación? ¿A quién vio Simeón? Las dos cosas. Está destacando lo que ese niño iba a traer, es lo que está haciendo Simeón. Jesús es el Salvador, amén. Él representa la salvación. Jesús no es un Salvador, sino el Salvador. Él tenía un bebé en sus brazos, pero lo que veía por la fe era la salvación. Eso era lo que veía Simeón. Simeón estaba viendo por la fe toda la obra de redención que yacía en ese pequeño bebé. Hermanos, Jesús personificaba la salvación. La salvación es una persona y Simeón la tenía en sus brazos. Qué privilegio haber tenido en sus brazos al Salvador del mundo, a ese pequeño bebé mirándolo a los ojos y Simeón sabiendo, he aquí el Salvador del mundo. Qué glorioso. Hermano, es una ternura tener un bebé en los brazos, ¿cierto? No lo ven y dígame si se ríe. Eso es impresionante y uno lo mira y quiere morderlos y hacerle cosquillitas y todo lo demás. Pero eso no es nada en comparación de tener en tus brazos al Salvador del mundo. Eso es otra cosa. Simeón estaba viendo lo de Isaías cumplido allí. Hermanos, Simeón no tuvo que ver a Jesús haciendo milagros. Simeón no escuchó ninguna de las enseñanzas que dio Jesús mientras estuvo en Palestina. Simeón no escuchó el sermón del monte de cerca. Simeón no escuchó los mensajes de salvación de Jesús de cerca. De seguro que conocía muchas cosas de las profecías que hablaban de las obras que el Mesías haría. Lo más seguro es que Simeón conocía todo esto. Pero le bastó a Simeón tener al bebé en sus brazos. Ese bebé lo era todo para Simeón. Era su salvación, su propia salvación y la salvación del mundo. Ante los ojos de todos allí,
No era más que un bebé. Cualquiera lo escucharía, ¿qué es esto? Pero una gloria infinita estaba encubierta debajo de esa envoltura. Debajo de esa envoltura estaba Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne. Hermanos, y este evento, decía un ministro del Señor que tenemos en Lucas, él decía que le recordaba aquella canción que dice, María, ¿sabías tú? Y se las voy a leer. Esta canción decía lo siguiente. María, ¿sabías tú que tu bebé un día caminará sobre las aguas? María, ¿sabías tú que tu bebé salvará a nuestros hijos y a nuestras hijas? María, ¿sabías que tu bebé vino para hacerte nueva? Este niño que has entregado liberalmente, María, pronto te liberará a ti. María, ¿sabías tú que tu bebé dará la vista a un hombre ciego? María, ¿sabías tú que tu bebé calmará una tormenta con su mano? María, ¿sabías tú que tu bebé ha caminado donde los ángeles han pisado y que cuando besas a tu pequeño has besado el rostro de Dios? María, dice el canto, ¿sabías tú que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías tú que tu bebé un día gobernará las naciones? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? Que este niño que duermes y sostienes en tus brazos es el gran yo soy. Oh, hermanos, qué grandioso era lo que estaban viendo los ojos de Simeón. Decía, han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, los demás presentes, ni siquiera el sacerdote sabía quién era ese bebé. Pero Simeón lo supo y lo identifica como la salvación. Ya Lucas ha destacado el tema de la salvación antes. Y lo hace primero con las palabras de María en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, donde María decía, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. El mismo Zacarías habla de la misión de su hijo Juan y dice en Lucas 1, 76 al 77 lo siguiente, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Y qué es lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 40? La consolación es el perdón de vuestros pecados. Pero también los ángeles lo hicieron en Lucas 2:11. Decían que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ni María era la única que debía regocijarse, ni Simeón el único en ser consolado. Jesús es motivo de gozo y de consuelo para todas las naciones. Para todas las naciones. Su ministerio es de alcance universal. Ese siempre fue el plan de Dios desde que nos da esa promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, es un gozo y un consuelo que va más allá del mero hecho de que nació un niño muy especial. Ese gozo y ese consuelo están enraizados en la obra que ese niño haría más adelante. Es como el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 21 dice que aquí ha nacido un niño el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Está más enraizado en la obra que ese niño venía a hacer. El hecho de que esa salvación había sido profetizada nos dice algo. Que no fue fruto de la casualidad. Nadie se salva por suerte. Nadie. Por eso Simeón lo dice de esta manera explícita en Lucas 2, verso 30 al 31. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado. Simeón entendía que esto no fue una improvisación del Señor, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón estaba experimentando en su corazón un gran gozo en anticipación por la religión de impacto mundial que venía con el Mesías. Y la pregunta es, ¿quién preparó todo esto? ¿Quién?
ideó un plan tan eterno, tan divino y tan majestuoso como este? Pues Dios lo preparó. Esa salvación ha sido parte de un diseño divino. Eso incluye la venida de Cristo al mundo y su muerte en la cruz. Es por eso que en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo dice que Dios envió a su Hijo al mundo cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Hermanos, Dios ha estado anunciando esta salvación al hombre desde la caída misma del hombre en el pecado. Inmediatamente el hombre cae en su pecado, inmediatamente el Señor da esta promesa, que vendría de la simiente de la mujer y heriría a la serpiente en el calcañar. Es una promesa gloriosa. Hermanos, la expresión, la consolación de Israel, no significa que el consuelo era solo para la nación de Israel. El punto aquí es el siguiente. El punto es que era a través de esa nación que Dios enviaría al Mesías. Nacería de una mujer y esa mujer sería de la descendencia de Abraham y de David. Es por eso que quiere decir la consolación de Israel. No que era única de Israel, sino que venía de la nación, a través de la nación de Israel. Pero esa nación precisamente entraría en un eclipse, de tal manera que parecería estar destruida. Sin embargo, el Señor no se había olvidado de ellos. Y fue así que, a pesar de un periodo de silencio de aproximadamente 500 años, finalmente las profecías vieron su cumplimiento. Y parte de esas profecías hablaban de la bendición del Mesías, que vendría no solo a los judíos, sino a los no judíos, o sea, a los gentiles. Vayamos por favor a Isaías de nuevo, sin perder de vista Lucas capítulo 2. Vayamos a Isaías 49. Isaías capítulo 49, vamos a leer el versículo 6. Dice Isaías 49, 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, no solo en Israel, hasta lo postrero de la tierra. Siempre el plan de Dios para salvar a los hombres no fue meramente en una nación, siempre el plan fue universal. Hermanos, sin Dios todos estamos en tinieblas. Y el profeta dice que enviaría a Jesús para traer luz. Es por eso que la salvación es descrita en el Nuevo Testamento como ser traspasados de las tinieblas a la luz. Y Jesús vino a dar luz a los que habitan en tinieblas. Tú y yo estábamos en tinieblas. No es un secreto en la oscuridad en la que tú y yo nos encontrábamos. Pero nuestro buen Jesús, nuestro maravilloso Salvador, vino a traer luz a nuestra vida. Y no solo a los judíos, sino a los no judíos también. Todas estas profecías a las que Simeón hace referencia en sus palabras nos muestran que su mensaje está en gran consonancia y en armonía con la enseñanza de los profetas. Hermano, Simeón no llegó a ver el cumplimiento de todas estas cosas. No llegó. Al poco tiempo murió. Él no vio a Jesús muriendo en una cruz. Él no lo fue, no lo vio. Simeón no vio a Jesús resucitado. Simeón no vio a Jesús ascendiendo a los cielos como los discípulos. Simeón no vio lo que sucedió en Pentecostés y la maravilla de cómo el evangelio alcanzó a los no judíos en todos los pueblos, incluyendo Venezuela. No lo vio. Simeón no vio las iglesias levantadas por todas partes en el mundo. Sin embargo, para él ya había visto lo suficiente. Estaba listo para morir. Ya puedo morir en paz. ¿Saben por qué? Porque morir no era el final de la historia. El Señor ha venido para que tengamos vida eterna.
No tenía que ver el resto para decir que había visto la consolación de Israel. Él no tenía que ver más. Lo que vio era suficiente. Se cumplió las promesas del Señor. Cuando vio a Jesús, estaba viendo todo lo que tenía que ver. Tomar al Mesías en sus brazos consoló el corazón de Simeón. ¿Tú sabes lo que es eso? Él solo vio un bebé de días, una promesa cumplida, y fue suficiente para ser consolado en medio de la opresión más grande que tenía Israel. Porque Simeón entendía que la opresión más fuerte que ellos tenían era el pecado, y a pesar de la situación que estaban viviendo como nación, eso fue suficiente para traer consuelo a la vida de Simeón. Y nosotros conocemos gran parte de la historia. Conocemos el resto de la historia. Nosotros que sabemos lo que ya el Mesías hizo a nuestro favor. Nosotros tenemos mucho más de lo que Simeón tenía. Pero a pesar de que tenemos más, nos sentimos igual de consolados. Simeón solo vio una promesa cumplida en un bebé y estaba muy consolado. Hemos experimentado el sentido de plenitud de saber que el Mesías ya vino y que hizo la parte más importante a favor nuestro. Realmente, hermano y hermana, ¿qué es lo que produce consuelo en ti? ¿Dinero? ¿Tener más dinero? ¿Sí? ¿Te sientes consolado, consolada cuando ganas más dinero? ¿Te sentirías más consolado si tuvieras más dinero para comprar alimentos o más ropa? Allí está tu consuelo. Eso es lo que traería más consuelo a ti. Y sé que más de uno va a tratar de justificarse por aquí y por allá, pero no me importa. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que trae consuelo a tu vida? ¿Qué es? A Simeón le bastó un niño de meses, una promesa cumplida, una promesa, una, para ser consolado bajo el yugo del Imperio Romano. Tú tienes más y conoces más de lo que Simeón conoció. Cuando enero llega otra vez y los días de festividades se acaban, las vacaciones, el bono de fin de año, aunque haya sido poco. Cuando llegue enero y empiezas a ver las calles vacías, de nuevo ir al trabajo, ¿sientes un vacío en tu corazón? ¿O eres como el mundo que llega el 1 de enero y tratan de buscar consuelo? Bueno, vienen los Reyes Magos, todavía nos quedan 7 días. Si es así en tu vida, lo que a ti te llenaba eran los días festivos. Si era así, lo que a ti te llenaba era el dinero que podías hacer en estas festividades. Si lo que a ti te llenaba era eso, si sientes ese vacío, lo que a ti te llenaba eran las vacaciones, la comida y el movimiento en la calle. Era eso lo que te llenaba. Oh. ¿Qué tan débil es el cimiento donde ponemos nuestra esperanza? Qué débil. El verdadero creyente estará consolado todos los días del año, porque Cristo murió una vez y para siempre por sus pecados. Y mi mayor consuelo no es si mi despensa está llena, o si tengo más dinero, o si tengo lo que sueño, es si Él ha llevado con mi mayor problema, que es mi pecado. Aunque sigamos bajo este yugo 1000 años más, lo que debe traer consuelo a tu vida es eso, la salvación de tu alma. Cristo dice, he venido para que tengan gozo y para que lo tengan en abundancia. Pero ¿a través de qué Cristo ha traído ese gozo a nuestra vida? A través del perdón de pecados. Criticamos al evangelio de la prosperidad, pero anhelamos lo mismo que ellos anhelan. Lo mismo. Señalamos una y otra vez el anhelo de muchos evangélicos por las riquezas, pero nosotros vivimos día a día tras lo mismo. ¡Qué descaro el nuestro! Hermanos míos, hay una riqueza mayor que el Señor ha comprado a nuestro favor, y es la salvación del alma.
el perdón de pecados. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en la vida si pierde su alma? Entiéndelo. La muerte le quita al hombre toda su dignidad. Ni un par de zapatos podrá llevar a tu tumba, jamás. Jamás. Pero luego vemos a Simeón con los padres de Jesús. Miren lo que le dice Simeón a los padres en el verso 33 de Lucas 2. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma. ¿Estás viendo lo que Simeón le está diciendo a María? Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta este punto en la narración de Lucas, los cánticos solo habían contemplado el anuncio positivo de la salvación. Simeón, sin embargo, añade aquí el elemento del costo que tendría esa salvación. Él sería rechazado, sería de piedra de tropiezo para algunos, y una espada, María, traspasará tu misma alma. ¿Qué? Hay dos cosas aquí. Una, estas palabras nos indican que habrán dos tipos de impactos en las personas ante la llegada del Mesías. Algunos serán levantados y gozarían de la salvación de Dios, pero otros van a caer y se perderán. Hermano, nuestro encuentro con Jesús, cualquiera que sea, cualquiera, tendrá un impacto y un efecto en nosotros, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Pero en segundo lugar nos enseña que ese Mesías sería objeto de gran oposición, cuyo resultado causaría gran dolor a María, y una espada traspasará tu misma alma. Hermanos, si ustedes recuerdan, María estaba enfrente cuando mataron a su hijo. Algunos, y a mí me ha tocado escuchar muchas historias de esta manera, han visto morir a seres muy queridos cerca de ellos. Estando en la sala de un hospital y ver al doctor salir, decirle falleció. Qué terrible es eso, ¿verdad? O ver a un ser que amas, verlo morir en tus mismos brazos. Ustedes saben lo que es eso. Pero ¿saben qué fue lo que pasó aquí? María vio cada tortura que le hicieron a su hijo, siendo inocente, viéndolo sufrir. Mientras ella está parada allí, con llanto y dolor, ella está viendo a su hijo colgado en un madero, casi desnudo, sangrando todo su cuerpo, desde su cabeza. Desde su cabeza. Decía el doctor Sproul, la palabra para espada se refiere a una espada larga. Podía incluso ser llamada una lanza. Piensa en María, dice Sproul, al pie de la cruz, cuando el centurión tuvo una espada, tomó una espada y la puso en el costado de su hijo, y ella estaba viéndolo. ¿Qué sintió ella? Dice Sproul, obviamente no sintió la fría espada de metal penetrar su piel, pero sí la sintió en su alma, tal cual como lo dijo Simeón: María, traspasará tu alma una espada. Lo vio morir en sus ojos, le mataron a su hijo en sus ojos, vio morir al rey del universo, aquel bebé indefenso, ahora estaba muriendo como un delincuente. Por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestros malos pensamientos. Yo estoy seguro que si tú tuvieras la capacidad, si tú eliminarías de la vida de María el tener que pasar por esa experiencia, yo estoy seguro. ¿Y saben por qué lo pregunto? Porque muchas veces, no pocas, porque muchas veces no sabemos lidiar piadosamente con nuestras aflicciones. Y en lugar de tratar piadosamente con nuestros dolores, queremos que se quiten de nosotros.
Así que si hubiésemos tenido la potestad, le hubiésemos eliminado este sufrimiento a María. Cuando esas espadas de dolor traspasan nuestras almas, nos vemos tentados a cuestionar a Dios. Llegamos incluso a pensar que tiene que haber un error. Yo no puedo estar sufriendo tanto. No puede ser, Señor, que pasen los años y no salgamos de esta situación. Te va a haber un error en tu plan. Puedes revisar de nuevo, Señor. Llegamos a pensar eso. Señor, pero yo he sido un hombre, una mujer muy piadosa, que te ha amado. No es justo que ese dolor venga a mi vida. Llegamos a pensar que hubo un error. Y una vez estando en la cama de un hospital, un joven a quien amo mucho me recordaba esto y me decía: pastor, recuerde que Dios tiene un solo plan. Así que no se dé golpes de pecho diciendo, si tan solo hubiera hecho aquello, como si Dios tuviera dos planes y me salté uno. No, estamos viendo el plan de Dios llevándose a cabo en nuestra vida. Nos consideramos tan sabios a veces, tan sabios, que pensamos que debe haber un camino mejor a este. Debe haber otra opción, debe haber otra estrategia, debe haber un camino verde, una desviación. Queremos huir de la aflicción a como dé lugar. Digas lo que digas, le temes a la aflicción. Pero, ¿qué sucedería si elimináramos ese dolor de la vida de María? Imagínate que hubieses tenido la potestad de hacerlo. Que esa espada no traspasara su alma. ¿Saben qué es lo que sucedería? Es que le habríamos evitado un dolor, pero al mismo tiempo la habríamos condenado para siempre al infierno, y no solo a ella, a todo el mundo. A todo el mundo. María tenía que aceptar con gozo la misión que le había sido encomendada a su hijo. En esa misión iba a encontrar un gozo mucho más duradero que el dolor que estaba traspasando su alma en aquel lugar. Y dice el texto: y esto a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así termina el pasaje. La palabra para pensamientos que tenemos aquí siempre se usa con una connotación negativa en el nuevo pacto. El Dios que conoce aún los pensamientos más íntimos de los hombres juzgará a cada quien con justicia. Anoche hablábamos con alguien de esto. Y yo le decía, es que Dios, nosotros los cristianos tenemos la certeza que en un mundo lleno de injusticias, un día nuestro Dios 3 veces santo hará justicia. Puede que los hombres no den importancia a lo que solo ocurre en los escondrijos de la mente humana, pero con Dios no es así. A Dios le interesa hasta tu más pequeño pensamiento, hasta la motivación con la que haces las cosas. Lo que la expresión nos comunica es que en la intimidad de nuestros corazones es que se conoce la realidad de las cosas. Dios es quien realmente sabe y podrá hacer una distinción entre persona y persona. Él conoce quiénes son los suyos en realidad, y esa prerrogativa déjasela a Dios, no tomes tú el lugar de Dios. Maravillosa promesa que el Señor nos da. Gran consolación la que encontró Simeón. Quisiera dejar algunas aplicaciones en sus mentes. En primer lugar, debemos imitar la expectativa y anticipación con que Simeón esperaba la consolación de Israel. Cuando contemplas el pesebre, ¿qué ves? ¿Ves lo mismo que Simeón? ¿Ves la salvación? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué es? ¿No deberíamos nosotros tener la misma anticipación que tuvo Simeón, pero ahora con respecto no a la primera venida, porque ya la hemos experimentado, sino con respecto a la segunda venida de Jesús? ¿No deberíamos estar igual de expectantes? Y quiero decirles algo. La visión que tendremos de Jesús será 1,000,000 de veces más gloriosa que la que vio Simeón.
Veremos al Cristo que resucitó, ascendió y reina y va a descender un día con poder. Veremos al Cristo glorificado, tal cual como lo describe el libro de Apocalipsis. Por eso el evangelista Mateo en Mateo 24, verso 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles con una gran tormenta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Así lo veremos. Muy diferente a como lo vio Simeón. Y Él va a venir, hermanos. Pasaron cientos de años desde que el profeta escribió a través del Señor. Y muchos perdieron su esperanza en el camino. Pero había un remanente, dentro de ellos estaba Simeón. Él esperaba ansiosamente la venida del Mesías. Tú esperas ansiosamente la venida del Señor. Y quiero decirte que con un Cristo viene pronto no es suficiente. El asunto está aquí. Yo creo que nos hemos distraído tanto con las cosas de este mundo que hemos olvidado que Él viene. Y hemos olvidado el anhelo que debemos tener de que Él venga. Hermanos, si Simeón experimentó eso cuando tuvo en sus brazos al bebé, ¿cómo será cuando tú y yo lo veamos y estamos vivos y digamos: allí viene el Señor? Allí viene el Señor, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, pero eso no será aquí. Allá. En la primera venida se introdujo a sí mismo en el mundo como un bebé indefenso. La escena que contemplaremos en su segunda venida será muy diferente, y la palabra de Dios nos exhorta a esperarle preparados para que no tengamos que alejarnos de Él avergonzados en aquel día. Hermanos míos, Dios ha determinado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, dice el escritor de Hebreos, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Eso dice el escritor de Hebreos. Él dice que aquellos de sus hijos lo esperan ansiosamente. Yo hablaba con el hermano Michael, quien se casó la semana pasada. Yo le decía: ¿cómo estás con la espera de la boda? Ya se acerca la fecha. Él dice: estoy ansioso, ya quiero que llegue, ya quiero estar con mi esposa, ya quiero compartir con ella, ya quiero crecer con ella. Y esos días son de mucha ansiedad y al mismo tiempo de felicidad. Si el estar casados produce eso, ¿cuánto ha de ser la sensación de que llegue ese día de estar con Cristo una vez para siempre, por la eternidad, por la eternidad? Algunos anhelan ansiosamente que la situación en el país termine. Tú deberías anhelar ansiosamente que Cristo venga. Porque esa consolación que tú anhelas y como la anhelas no se obtiene aquí, se obtiene allá. ¿Estás preparado para cuando Él venga? Él es el consuelo de la Navidad. Él es nuestro consuelo. No las compras, no las vacaciones, no las hallacas. No, Él. Él. El mundo celebra la Navidad un día, un año, una vez al año. Nosotros podemos celebrarla todos los domingos recordando su obra y su resurrección. Y quiero cerrar con unas palabras del doctor Vicky, quien decía lo siguiente: debes estar listo. La eternidad es demasiado larga
como para arriesgarla. Dios es demasiado santo como para jugar con Él. El juicio será demasiado decisivo como para estar inseguros al respecto. Cristo viene pronto, pero no como el carpintero ni como el bebé indefenso, sino como aquel que vendrá por su pueblo y a juzgar a las naciones con justicia. Anhelemos que Cristo venga. Pero si a Simeón le produjo consuelo tener ese bebé en sus brazos, ¿cuánto consuelo debe producirte a ti el saber que Él murió y resucitó entre los muertos a tu favor, para librarte para siempre de la condenación eterna y para reconciliarte con tu Padre, para que vuelvas a donde perteneces? Alguien decía, todos los hombres pertenecemos a un lugar y somos de una persona. Esa persona es Dios y ese lugar es el cielo. Amados míos, anhelemos ansiosamente la venida del Señor y vivamos consolados porque tenemos más y hemos visto más de lo que Simeón vio. Oremos.